Hola familia, hoy es 24 de julio del 2024. Vengo de Bruselas. Estuve en el Châtelet, que es propiedad de judíos, y ya regresé a la casa, aquí a Heist-Connaught. Te voy a contar una historia que ya está escrita. Todo lo que yo cuento está ya escrito. Lo que pasa es que yo lo cuento de otra forma. Los católicos lo cuentan de otra manera, los evangélicos de otra manera. Los chicos lo cuentan de otra manera, pero siempre es la misma historia. Lo que pasa es que es la diferente forma de narrarlo, la diferente forma de decirlo, lo que hace que a veces nosotros discutamos o peleemos, pero no es una pelea entre diablos, es una pelea entre hermanos. Y entre hermanos no es lo mismo que los demonios se destrozan, los demonios se hacen daño, nosotros somos demonios, nosotros sí somos hijos de Adán y Eva, nosotros somos hijos primero del Padre Celestial antes de venir como Adán y Eva. Son peleas entre hermanos y eso se tiene que entender. Las peleas entre hermanos, las discusiones entre hermanos son desacuerdos, son cosas que pasan, pero pasan y seguimos adelante como familia. Entonces, te voy a contar algo. Vea, cuando hace 2000 años, las cosas se pusieron claras porque todo el mundo esperaba un Mesías y quería traer un Mesías de todas las religiones, menos la de los judíos. Tú ves que a nadie persiguieron para el Mesías, a nadie, solamente a los judíos. ¿Por qué? Porque de ahí venía el Mesías. Entonces, el salvador del planeta, el salvador de todo, venía de los judíos. Los demás no le perseguían los niños, desde Moisés, desde Abraham, desde Adán y Eva, eso no perseguían los niños, siempre perseguían era a todo lo que era lo que sería el Salvador. Porque si no hubiese venido él de la casa judía, no había Salvador en el mundo. Viviríamos nosotros bajo las leyes de los malos, de los babilónicos, de los egipcios, de los mayas, aztecas, incas, indopersas, no sé, otomanos, todo lo que haya pasado y lo que también ha pasado arriba y lo que ha pasado en Apocalipsis. Pero te voy a contar una historia simple hoy. Cuando vino Jesucristo, los chicos tienen unas discusiones entre ellos, pero son discusiones entre nosotros. Ellos nunca han negado al reino celestial. En eso es donde nosotros tenemos que comenzar a ver los acuerdos. Nosotros siempre estaremos de acuerdo que tenemos un Padre celestial, un Rey de reyes, un Señor de señores, una sola fe, un solo bautismo, un solo libro, una sola palabra del Señor, ¿ya? Y entonces eso resume todo lo que es el reino celestial, pero viviendo en el planeta. Eso es lo que llamamos la fe verdadera. Entonces, sobre esas cosas nosotros no discutimos, ¿ya? Ya sobre los chicos, que quién lleva la corona, quién lleva la gobernanza, quién ayuda a lavar los platos, quién ayuda a escribirla, el que ayer escribía hoy ahora lava un poquito también los platos, porque los chicos son hasta propietarios de sus restaurantes y ellos también lavan sus platicos a veces. Por eso los ser independiente es algo muy bonito, pero la independencia dentro de la libertad. Si no hay libertad, ¿para qué ser independiente? Nosotros nunca seremos independientes de Dios, porque Dios, si nosotros nos apartamos de Dios, viene el que se independizó de Dios y nos quiere llevar con él. ¿Y para qué? Para que nosotros perdamos la dependencia de Dios. ¿Qué es dependencia de Dios? Es vida y vida en abundancia. Entonces, nosotros, cuando viene él hace 2 milenios, él se hace bautizar por Juan. ¿Por qué por Juan? ¿Ya? Juan era Judá, era el Judá más antiguo, como Judá, era la Petit Judá, ¿no? Judas era un pueblo que se decía Judas, se decía que ellos eran los judíos. Y ellos perseguían a los judíos, se unían a los babilónicos, se unieron a todos los que vinieron a tumbar Jerusalén, siempre les ayudaron, pero estaba siempre ese pequeño pueblo de la pequeña Judá,
Y de ahí, de esa pequeña Judá, es que nace Jesucristo, nace Yeshua. Esa pequeña Judá fue la que fue fiel y fiel para que naciera Jesucristo. Y eso es la diferencia entre Judas y Judá. Entonces a veces los Judas parecen muy grandes y que no podemos contra ellos y que nosotros no peleamos con Judá, nosotros nunca peleamos con él, nosotros siempre tratamos de enseñarle cosas a los Judas, pero nosotros siempre tenemos la pequeña Judá que dio nacimiento al único Salvador en el planeta que es judío, de judíos, sionista, de sionistas. Entonces, pero nosotros no podemos olvidar a Judas. ¿Por qué? Porque Judas no tiene por qué morir hoy, porque estamos después de que vino él y después de 1948. ¿Por qué? Porque los Judas no es que son Judas traidores. Es que, por ejemplo, el sacerdote Elí, acordémonos, no Elías, sino Elí, él formó, era formador, y él formaba profetas en la palabra, era sionista. Pero fue un sionista que dejó hacer a sus hijos lo que les daba la gana, burlarse de las cosas celestiales, acostarse con otro tipo de, lo que habla de rameras, y estos son filosofías, huecas sutilezas, cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces a ellos no les importaba y celebraban esas cosas, o sea, las oraban, las rezaban, las predicaban en la casa del Señor. Eso es acostarse con rameras. No es que seamos mujeres y esto, ramera, no. Acostarse con rameras era que él, mire lo que es el Padre, él estaba enseñando su sion verdadera a un profeta tal como Samuel. Y Samuel unge reyes. Y de esa línea, de esa línea de reyes, de esa línea de que unge los reyes como Samuel, nacen también los Natanes. Los Natanes son no los Natananiel, no, los Natanes. Natanes son los únicos que pueden aconsejar a los reyes de Israel, porque a los reyes de todo el mundo los puede aconsejar el que quiera. Pero el reinado de Israel tiene que ser de esa línea de Natán, porque esa línea de Natán no está interesado ni en tumbar un rey de la izquierda, ni en tumbar otro de la derecha, ni en esas cosas políticas, ni nada. Él es un consejero de los reyes de Israel, porque la corona de Israel es una unción. Es una unción. No es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No, nosotros obedecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo demás son las cosas en los chicos que se ponen de acuerdo. El uno reina, el otro gobierna, el otro administra, el otro esto, el otro esto. Esas son cosas entre nosotros. Pero en esa parte básica y esencial nosotros estamos totalmente de acuerdo. Entonces, hay una historia en la Biblia muy, muy, muy bonita, pero la gente no se da cuenta con ese Judas. Entonces nosotros no queremos que Judas muera esta vez. Ese Judas es un Saúl, ese Judas es un Elí, un sacerdote Elí, ese Judas es una personita que hace caso a Herodes y Juan tiene que pelear con él hasta que lo trae y lo bautiza, porque él no, así sea bautizándolo con agua, que el Yeshua lo bautizará ya después con espíritu, pero usted tiene que salirse de esa vaina, ¿ya? Eso es un Juan, ¿ya? Un Juan Judá. El otro es un Judas, y el otro el chiquito. Entonces, ¿por qué es reemplazado por el Judá? Porque Judá la chiquita Judá, la pequeña Judá, como dice el Padre con esa ternura, ella siempre será Judá, ella siempre será el vientre de los chicos, sean los Juanes, sean los Judas, sean los Saúles, los David, ella siempre es el vientre de sus hijos, de nosotros, de esa fe, la ha mantenido la fe moderna. Entonces, ¿por qué es una fe moderna? Porque es que la más antigua es la que viene de Adán y todo, y es la misma fe, simplemente es la nueva generación de la misma fe. Es una fe antigua, muy antigua, sin vejez. Esa no tiene vejez. Entonces hay una historia cuando está el Mesías,
Y el Mesías le dice, mira, le dice Mesías, yo vine por lo mío y por los míos. Pero hay algo muy tierno en ese Judas. Ese Judas, a él no le importa que uno le diga, no, que usted, había dos pueblos en ese entonces cuando estaba Judas y estaba Judá. El Judá no tiene problemas y se la pasaba con el Yeshua, con pinchero con el Yeshua todo el tiempo. Y esos son esos 12 chicos. Pero había el Judas, de la época era el Judas, el abuelo, el viejo. Judas se la pasaba con los Herodes, con los otros y tal. Y en ese momento, ese Judas, es el que baja la gente, escucha bien, la gente de Herodes por la higuera de él mismo, porque la higuera de Judas siempre es bendita. Y él quiso salvar todos sus amigos. Él ensayó de tratar todos sus amigos porque él hasta se constituyó muchas veces enemigo de su propia familia, que eran los que andaban con Yeshua, por ayudar a sus amigos. Y esa es la ternura de Judas. No es la traición, es la ternura. Entonces él trata y él lo baja por su higuera para que el Mesías, él sabía que era el Mesías, pero él quería que sus amigos fueran salvos a toda costa. Él quería que Herodes arreglara ese problema, que dejara perseguir a Juan, que dejara de pedir la bandeja a la cabeza de Juan en una bandeja de plata. Él sabía que él se libraría tarde o temprano, que él volvería como Judá otra vez. Él es muy seguro, Judas, muy seguro. Él es muy seguro de su herencia en este planeta y de lo que él es. Él sabe muy bien su yo soy. Y él lo baja por la higuera, ya esa familia es una familia inválida espiritualmente. Es una familia que ha invalidado su propia descendencia, ha invalidado su propio todo, es totalmente inválida, no vale como reyes de Israel, no vale como reyes de Jerusalén, es como un Joroboam, es como una Jezabel, y él hace todo, Judas hace todo, él hace hasta lo imposible, que lo baja por su propia higuera, y eso es porque él ha tenido hijos y hijas con otros que no son de su árbol de vida, pero no es porque él pierda la vida dando su vida, no, ni él da la vida por los otros, él es siempre un labrador, tratando de salvar lo demás, lo otro. Entonces él sabía que era el Mesías, pero no se hablaban con el Mesías, eso no se hablaban con él, pero lo bajaba por ahí, bajaba toda esa familia, y mira, cúrala, yo sé que están inválidos, pero así como tú haces levantar mi pueblo, así, a mí no me importa, yo siempre estaré de pie como tú estás de pie, pero mira, este nunca se va a levantar si tú no lo levantas, nunca se va a parar si tú no lo levantas. Yo sé que eres el Mesías, yo sé, pero yo no me llevo bien contigo, pero yo sé quién soy porque tú eres yo soy tú, y es Dios en nosotros y nosotros con Dios. Yo sé toda esa historia, pero mira, por favor. Y él hizo todo. Y Yeshua dice, no he visto tanta fe, pero ¿cómo no iba a verla? Si es que es la fe de Judas, es la fe de su casa. Yeshua que vino a probarle al planeta que su pueblo nunca dejará de ser lo que es, viva con quien sea y con quien esté y donde sea y en la era que sea y en la generación que sea. Él su fruto lo reconoce. Y por eso él escucha esa petición de Judas y él levanta a ese paralítico que ya venía en una camilla. Y eso es el Judas, el que el Judas, no la pequeña Judá, ese es el Judas, el grande, sí, el que se la pasa con los reyes, que a veces no son ni reyes de Jerusalén y todas estas cosas. Ese es el Judas, hablándole a la petit Judá, que es Jesús, ¿ya? Entonces, hay otra escena en ese evangelio que es muy interesante y que es hermosísima, y son Pedro y los apóstoles. Entonces los apóstoles decían, no, los de la barca, no, usted no lo toca, porque él está con nosotros, él es el de nuestro campo, él es de nuestro bando, y usted no lo quiere. Y siempre es el Judas el que es pirigüeño, pero no para él. Él siempre pide por sus amigos.
Él siempre pide por su gente. Entonces, no, ya los que estaban con la barca, no toquen al Señor, no esto y no lo otro. ¿Sí ve? Es otra escena. Entonces, y es la misma familia, ¿no? Y entonces le dice él, ¿cómo así que no me toque? Y entonces tú sabes todo lo que pasa, que lo toca una chica, que esto, que es de Canaán, lo ha tocado también, bueno, la mujer, todas estas cosas lo sabemos. Pero hay una parte muy hermosa ahí donde se refiere a nosotros como familia. Entonces le dice, mire, usted no me diga a mí a quién toque y a quién no toca, mi amor. Porque una cosa es que Judas haya tenido hijos con otras o con otro que no sea de mi reino. Él no es Caín, él nunca será Caín, él nunca será el diablo, él nunca será un monstruo, él es de la casa. Él simplemente, por eso es que de ese Judas es que llora el padre, es cuando él le lanza la parábola del hijo pródigo. Y él le dice, un momentico, quien llora por él, y es cuando es la primera vez que se conoce esa parábola tan hermosa en la Biblia, que es del hijo pródigo, y el padre lo espera y llora porque Judas andaba con cerdo y pensaba que los cerdos lo amaban a él como él amaba a los cerdos, pues, pongámosle así. Por eso es que hay muchas cosas por las cuales hay que respetarles a ellos su kosher, porque han sido chicos en el pasado que ellos han ayudado a todo el mundo y han hecho todo, pero se han vuelto desconfiados de todo el mundo porque tienen razón. Y eso, a ese estado lo llevó el Padre Celestial y Yeshua. Y eso está escrito en la Biblia. Entonces hay un momento en el que él le dice que no, que lo deje, que los niños vengan a él, que lo deje que vengan las mujeres, así no sean que él las considere dignas. Él no puede. Los chicos que andaban con Yeshua eran los que le negaban a la gente, querían seleccionar la gente quién tenía derecho al Mesías y quién no lo tenía derecho. Y Yeshua dijo, no señor, eso ya no es cosa de ustedes, yo estoy siempre con vosotros y siempre estaré con vosotros, como le dijo a Josué, yo siempre estaré contigo, nunca te abandonaré y tal, pero usted no puede negar la salvación, el evangelio a otros que lo quieren tener. Usted no puede hacer eso, usted no puede negar el reino de Dios, el conocimiento a la gente porque a usted no le parece. No, yo siempre estaré aquí, siempre seré de ustedes y ustedes serán conmigo, pero ustedes no pueden hacer eso. Entonces, en ese momento viene mucha gente, mucha gente que tiene hambre. Y él dice, yo sé que ellos vienen por el pan, por el pez, yo lo sé. Usted también lo sabe, porque usted en el pasado ha recibido todas las destrucciones de Jerusalén. Después de que usted lo hace, usted sabe que ellos terminan destruyéndole Jerusalén. Pero es un día tiene que acabarse, ese carrusel tiene que acabarse y por eso yo estoy aquí. Un día muchos creerán y un día tú dirás, ¿de dónde me salieron estos? Entonces, como Judas no tiene no es Judá el que está prohibiendo eso. Judá es antes el que se la pasa con esos, ¿ya? Entonces, ¿quién es de esos Judás que reaccionan ahí en los que están con el Mesías, el futuro, que sería el futuro Pedro, que sería la futura iglesia cristiana? Entonces le dice, un momentico, vamos a recostarlos, ¿sabes? Porque tienen hambre. El Pedro lo único que le interesa es que tienen hambre. Eso es lo único que ve Pedro. Yeshua ve que solo vienen por pan y pez, no por hambre y justicia. Y el otro Judas está orando. Ese es el que se la pasa orando. Ay, ojalá que les den de comer, que yo no quiero que mueran de hambre, pero es que yo ya estoy cansado, ya estoy, ya. Esas cosas son hermosas verlas en la palabra. Y entonces el Mesías los manda a recostar y Pedro, ese judío, ese Judas, ese Pedro es muy antiguo. Es de la época de Adán, es el que empieza a darles, ¿por qué pez? Porque Pedro es el que hace que coman del pez y que no lo adoren, que no adoren el Tammuz. Mesías no adoraba el Tammuz, por eso hay un momento en la Biblia donde Yeshua, Pedro se lanza, camina un poco sobre las aguas, lo reconoce después y él está cocinando un pez que no es de las pescas milagrosas,
no es de los que le dio a los chicos, que recostó, no es de los que multiplicó. Es un pez que está ahí asando Yeshua para Pedro. Y ese pez tiene que ver con ese Anunnaki que amenazaba a Adán desde arriba, desde el principio. Ya es una historia más profunda. Pero entonces ese Pedro, el problema no es que porque Pedro no le dijo, mire, reconózcalo porque estos son mis hijos o estos son mis sobrinos o yo me acosté con esta o yo me acosté con aquel o aquella se acostó con este de mi casa o esta no, o mi suegra no es de esto o esto. O sea, acuérdense que Pedro va y le pide a Yeshua que salve su suegra. Nosotros no sabemos si era una suegra judía o era una suegra que no sabía ni siquiera quién era Pedro, ¿ya? Entonces, eso tenemos nosotros que tenerlo en cuenta. No tiene nada que ver con que nosotros demos el pan, el pez y recostemos a la gente y esto. No tiene nada que ver con ceder las unciones y las coronas, porque esto es una corona de Israel. Allá en Israel, allá en el jardín del Edén, que es el Estado de Israel, allí son las unciones de Israel, que son regencias más altas que una corona, más altas que un reinado sobre la tierra. Son las coronas que son las embajadas del Padre Celestial en la tierra, que es eso que hizo el Padre. Entonces imagínate tú recostar en el Jordán a toda esa familia. No es como hace ese señor que está ahí, que dice que es rey, que es Hussein, y que le tira a la gente la comida como si fuera un perro desde el aire, y que esto y que yo soy bueno. No. El rey de reyes los recostó, el rey de reyes en sangre de Pedro, en sangre de los chicos, los hizo recostar, les dio su pez, los hizo sentir dignos para darles comida, no se las tiraba como un perro, ¿ya? En eso se conoce la realeza, son cosas que parecen tontas, pero eso no quiere decir que yo te doy mi reinado porque yo te doy, no, a ellos les conviene que sea Yeshua el rey aquí abajo, que sea Yeshua el Hamashiach, el Señor de señores, porque ellos lo recuerdan en su ADN, que es el que los recostó y los chicos, y recuerdan que Él fue el que les guardó si un día volverían a tener hambre, y que esa vez que tenían hambre ya sería hambre y sed de justicia. Ya hay las cosas familiares que porque yo no reconozco los hijos que no sean de Adán y Eva, eso no tiene nada que ver, eso es entre nosotros la familia, pero ese Judas que tú tratas de traidor es el más humanista justamente porque él sí se fue con los cerdos, porque él sí se gastó la plata con todos ellos. Él dilapidó su fortuna con todos ellos. ¿Y usted cree que al padre le importaba eso? No le interesaba. ¿Y por qué no le interesaba? Porque cuando él vuelve a la casa, él dice, que yo me lo creía, que ya me lo había perdido, me lo habían llevado. Hazle el banquete, hazle esto, lo otro, la felicidad del Padre Celestial, porque Él es el que se convierte en de los más grandes sionistas, que son de los que cuidan el templo, así lo hayan tratado de traidor, de mentiroso, de estafador, de esto, de lo otro. Él nunca el Padre le quitó la guardia en el templo, y el templo es Israel, lo que llamamos hoy el Estado de Israel, que siempre fue el jardín del Edén. Entonces es para dejarte estas cosas. Nosotros no nos inclinamos porque damos un pedazo de pan, o porque damos pez, porque regalamos abrigo, porque regalamos comida. Nosotros no nos inclinamos por eso. Nosotros somos y seremos siempre que somos esa higuera bendita, siempre. Y Judas, aunque usted no lo crea, fue el más humanista. Entonces, yo lo defiendo porque él me defendió primero. Yo lo amo porque él me amó primero, dice la palabra. Entonces, es algo que tú tienes que aprender. Entonces, porque nosotros nos comportamos como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y mira que es tan perfecto eso, que Yeshua dijo, yo no sé, yo vine por lo mío y por los míos que son ustedes. Usted verá, usted sabe que ellos vienen por pan y pez. Y él sabe que es su mismo corazón.
sabe que es su mismo corazón. Y el Pedro dice, no importa, pero ahorita tienen hambre, ahorita anda mal. Y el Judas también le dice, bueno, está bien, sí, pero está inválido, no tiene ya nada, esto, lo otro. Esos son los Judas, esos son los Judas. No son ni hipócritas fariseos, ni son brujos ocultistas. Es que son tan humanistas que nadie puede entender ese humanismo escondido en Sion, aún viviendo con cerdos. Y esto te lo dejo en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach, el Santo de Israel, el Mesías, el Judío Supremo. Amén.